Pues muy buenas tardes, miren, aquí estamos otra vez de regreso. Gracias por su comprensión. Aquí estamos tratando, ¿verdad? Con esta tecnología que ya nuestra edad nos supera. Los jóvenes, ellos son, pero sí, rápidos y todo. Ya parece que nacen con el celular en la mano, pero pues a nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo, pero con mucho amor lo hacemos. Y pues bueno, Padre, si nos pudiera por favor ayudar a hacer una pequeña oración. Claro que sí, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, pues nuevamente nos sentimos muy agradecidos porque nos permites poder tener esta oportunidad de compartir estas verdades de cielo que tú le comunicaste a tu sierva Luisa Picarreta, y que ahora pues nosotros también nos podemos enriquecer por ello. Pues es una gran alegría poder estar aquí compartiendo, y sobre todo sabiendo que esto le da mucha alegría a tu corazón, porque así como le decías a Luisa, sentías una gran emoción siempre que escuchabas a alguien hablar de tu voluntad. Nosotros queremos darte esta alegría, pero también nosotros queremos tener la alegría de compartir todas estas verdades de cielo, y queremos tener también la alegría de que nuestros hermanos se estén alimentando de estas verdades. Gracias, Señor, te damos por este momento. Queremos hacerlo todo en tu voluntad, Señor. Así es que te pedimos, Señor, que nos permitas poder hacerlo todo en tu voluntad. Queremos entrar en ese divino querer tuyo para que sea tu voluntad la que obre en nosotros y a través de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos siempre, Señor. Madre, te pedimos tu intercesión, tu ayuda. Ayúdanos, Madre, en todo momento, y condúcenos al corazón sagrado de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues continuamos con este gran tema, con este hermoso tema que la verdad nos apasiona mucho a los que estamos aquí. Adán, hijo de Dios. Ya, Padre, la semana pasada se había comentado de la importancia que es el creer y tener fe de que Adán realmente existió, porque tristemente en estos tiempos se está negando que él existió, y las consecuencias tan graves que tendría para nuestra fe si se niega la existencia de Adán. Entonces, creo, bueno, tocando eso mismo, ¿verdad? Yo creo, para darle un poquito de continuación, sí. Es que no es lo únicas verdades que se están negando. Hay muchas otras verdades que se niegan acerca de la Biblia, porque se quiere de alguna manera separar la misma Biblia, los escritos de la Santa Biblia con la historia, porque según hasta incluso dice es que la Biblia no es historia, y que pues no es un libro de historia. Pues claro, es un libro, es teología, pero también tiene historia, y el hecho de que Adán existió, ese es un hecho histórico también, y que la Iglesia lo ha proclamado así por 2000 años. Es más, en el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia vuelve a reafirmar que Adán existió, porque vuelve a mencionar también de que por un hombre, lo mismo que decía San Pablo en las Escrituras, pues entra el pecado. Por eso la necesidad de un Salvador, ¿verdad? Entonces, la Iglesia siempre ha reconocido de que Adán es un ser histórico, que él existió. Hubo un primer hombre y una primer mujer, que fueron los padres de la familia humana. Y es de que todos, por eso somos llamados hijos de Adán, hijos de Eva, porque fueron los primeros padres de la humanidad, porque fue a través de ellos que vino todo el género humano. Así es que venimos de esa primer pareja. Y entonces el hecho de que Adán existió, claro que existió Adán. Entonces, precisamente es lo que ahora nosotros podemos ver con los escritos de Luisa, que nos está reafirmando el ser histórico de Adán. No fue que Dios, cuando dijo hagamos al hombre, ¿verdad? Al hombre, imagen y semejanza nuestra, al hombre, como si se refiriera a la humanidad. Eso no es cierto. Cuando dijo al hombre, se refirió a un hombre, y ese fue Adán también, y fue una mujer también que sacó de Adán, que la formó de Adán. Entonces estamos hablando de un
un solo hombre y de una sola mujer existentes, y que la iglesia así lo ha enseñado, los padres de la iglesia así sí lo enseñaron, así lo enseñaron también los diferentes concilios. Bueno, es que la iglesia lo ha enseñado siempre de esta manera, ¿verdad? Entonces no nos debe de caber la menor duda de que Adán existió. Es cierto, se encontrarán algunos que les explicarán algo distinto, porque no se puede explicar exactamente todos esos misterios que se tienen con Adán, y por eso es más fácil poder decir, bueno, que pues en sí realmente el ser humano evolucionó, y fueron muchos sus seres humanos que evolucionaron de un tipo de primate, chango, no sé cómo lo quiera uno llamar, y de ahí vino la raza humana. Y hubo un momento, ya los que quieren meter la parte teológica, que Dios infundió el alma en ese tipo animal o como haya sido, ¿verdad? Pero ya después él pasó a ser el hombre, pero no fue así. No fue así. Desde el principio Dios creó a Adán, y Dios siendo perfecto, y esto es que hay que entender algo, que Dios no puede crear nada que no lo refleje a Él. Tiene que reflejar su perfección. Por eso de que pues vino lo imperfecto para después llegase lo perfecto, en Dios no cabe esto. Yo siempre he estado bien convencido, por cierto, ¿verdad? De esto, de que una explosión gigante de materia concentrada, lo que le llaman el Big Bang, dio de esa explosión gigante que creó un caos, y de ese caos vino un universo perfecto, hermoso, armonioso. No tiene sentido en Dios, porque Dios es perfección. Es cierto, en Dios podemos decirlo que fue así, que en ese ser trinitario de Dios vino una explosión del amor de Dios. Pero cuando vino esa explosión del amor de Dios, por medio de ese hágase la luz, hágase las criaturas así, en esa explosión de amor de Dios se hizo todo, pero siempre en su perfección, porque de Dios no puede surgir nada imperfecto, sino solo lo que refleje su imagen y su imagen y semejanza, que en este caso estamos hablando, en el caso de Adán y Eva, pues fue de una manera particular también. O sea, todo en sí, toda la creación refleja la belleza, la armonía, el orden y la perfección de Dios. Así es. Entonces, y así fue con el primer hombre y fue con la primer mujer. Entonces, si ya ahora estamos descompuestos, es por causa del pecado. Así es. Padre, Es por el mal uso de nuestra voluntad. Sí. Perdón, me causa mucha tristeza que cuando a nuestros hijos uno les ha enseñado esto, pero van al colegio, ahí les cambian el tapete y los hacen Sí, porque dicen ahí, que ya no existe ahí Adán y les van a Eva. enseñar en la ciencia, les van a enseñar la teoría de Darwin, ¿verdad? El origen de las especies, la evolución, cómo comenzó todo, cómo se fue evolucionando todo. Y hay que entender una cosa, también eso es solamente una teoría. Es un tipo que se le ocurrió esto y que empezó a examinar, digamos, cosas de la misma creación, y empezó supuestamente a ver algunos cambios, y ya con eso pensó que hubo una evolución. Se le ocurrió, vio y se le creyó, y ahora es ciencia, ¿verdad? Ciencia. Y ahora es algo que todo mundo tiende a creer. Les es más fácil creer en eso que creer en un Dios todopoderoso. Así que hizo de la nada todo cuanto existe y lo hizo perfecto como Él es perfecto, ¿verdad? Padre, entonces, sí, y realmente, como dice usted, ese es un muy buen argumento. Dios siendo perfecto no puede crear cosas imperfectas. Claro que no. Si no, ya no sería un Dios perfecto. La imperfección vino del mal uso de la voluntad. Que en el caso de Adán, hablando de su creación misma, Adán hubo un momento de flaqueza y usó su voluntad no para hacerla de Dios,
sino para hacerla propia egoístamente, y se olvida de Dios en ese momento, se olvida que le ama, se olvida que el Señor pues espera siempre esa obediencia perfecta de no comerás ese fruto prohibido, ¿verdad? Entonces un momento desvía la mirada de Dios y fue su caída. Desvía la mirada de Dios, la desvía de su amor, y entonces ya no miró a Dios, se miró a sí mismo. Lo que le pasó nuevamente lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Lo que le pasó a Luzbel en el cielo también, que desvió su mirada de Dios, y en lugar de contemplar ya a Dios en sus atributos divinos, en la belleza, en la armonía, en todas esas cualidades que se podían ver entre ellos, entre los ángeles, ¿verdad? Después ya desvía su mirada de Dios y la pone en sí, ¿verdad? Por lo que yo tengo entendido, basado también en algunos otros escritos que he leído, también de místicos, porque creo que si no de otra manera no pudiera entender estas cosas, ¿verdad? Es de que en un principio también los ángeles fueron puestos a prueba, principalmente en un principio Luzbel, que era el ángel más hermoso, perfecto, después de Dios el más poderoso, ¿verdad? Que todavía comparado con el poder de Dios pues no es nadie, ¿verdad? No es nada. Entonces, pero sí es poderoso, pues muy muy poderoso. Pero entonces anteriormente no podían ver a Dios cara a cara, porque era parte de pasar la prueba, ese era el premio, pero sí podían ver a Dios a través de sus atributos divinos. Por ejemplo, yo puedo a través de la creación, contemplo la creación, y de alguna manera si yo pongo mi ojo atento, no solamente los del cuerpo, sino los del espíritu también, voy a percibir en lo creado a Dios. Voy a percibir su belleza, voy a percibir su grandeza, voy a percibir su poder, su inmensidad. Por ejemplo, en una persona hay personas muy nobles, muy santas, que en su manera de comportarse yo voy a percibir la bondad de Dios, voy a percibir el amor de Dios por la manera que se entregan, que aman, voy a percibir su amabilidad, su compasión, voy a percibir su alegría, la paz que muchas veces refleja y que transmiten también. Entonces, a través de esto yo puedo percibir las cualidades divinas en lo que Dios mismo creó. Así también podían en ese mundo espiritual también los ángeles podían percibir las cualidades divinas. Entonces pasaban embelesados también, incluso y contemplándose en el uno al otro podían ver la grandeza de Dios que estaba en ellos también, que asemejaba también al Creador. Entonces el problema fue de que Luzbel desvía la mirada de esas cualidades divinas, desvía la mirada de Dios y se empieza a ver a sí mismo. Y al verse a sí mismo no pensó, wow, qué hermoso me ha hecho el Señor, y el Señor me ha dado este poder, estas gracias, estas cualidades, bendito sea Dios, alabado sea el Señor. No, Él no lo hizo así, sino que al contemplarse a sí mismo, se mira a sí mismo, y entonces más bien egoístamente dice, wow, qué hermoso soy, qué poderoso soy, qué grande soy, y ya no se lo atribuyó al Creador. Qué diferente como cuando nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Que cuando visita a su prima Isabel, una vez que se le comunica el don del Espíritu Santo a través del saludo de nuestra Madre, que quedó llena del Espíritu Santo, también el niño en su vientre, y llena del Espíritu Santo, dice, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, la madre de Dios, la madre de mi Señor, venga a verme? Bendita tú que has creído, porque se cumplirá todo lo prometido por el Señor. Es una alabanza
a Dios, a la Virgen en A la ese Virgen, momento, sí, por sí. medio de Isabel, pero es el Espíritu de Dios hablando a través de Hablando. Isabel, alabando a la Madre Santísima, a la Madre de Dios. ¿Y qué hizo la Madre? ¿Se quedó con ella? Ah, sí, No. gracias Isabel, qué amable eres, mira, vaya que tienes buen ojo y sí lo notas, ¿verdad? No, ¿qué hizo nuestra Madre? Inmediatamente se soltó en alabanza al Creador, a nuestro Dios. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad del Señor mi Salvador, porque ha puesto su mirada en esta humilde sierva suya. Desde hoy en adelante todas las generaciones dirán que soy feliz, pero por lo que Dios ha hecho en mí. O sea, todo va, esa es la diferencia. La humildad y la soberbia. Ahí está la humildad, ahí está la soberbia. Incluso eso lo podemos ver en nosotros. Muchas veces hacemos algo y que quizá lo hicimos bien, queremos que nos agradezcan. Ay, oye, qué bueno, qué buena cocinera eres. Y si no nos lo dicen, ay, me siento mal, ¿verdad? Son cositas pequeñas, pero queremos la alabanza a nosotros, ¿verdad? Que claro, una persona que le echan oye, qué buena comida es, ¿verdad? Qué rico, qué rico. Uno en su interior, inmediatamente, Señor, gracias. Es una gracia que tú me has dado, Señor. Porque de él pero la alabanza todo es tuya, ¿verdad? Todo, y como decía San Pablo, ¿qué tienes de que bueno que no haya recibido? Todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. Y todo lo malo, eso sí no es, sí es nuestro, ¿no? Nosotros. Entonces, esa es la diferencia que en el cielo Luzbel desvía la mirada del Señor, ya no contempla a Dios en sus cualidades divinas, y por eso no tiene acceso a esa visión beatífica. Entonces, al concentrarse en sí mismo y mirarse a sí mismo, le entró la soberbia, y entonces sí fue cuando se quiso ser como Dios, y entonces hasta retó a Dios. ¿Tú eres? Pues Dios es el gran yo soy, ¿verdad? Yo soy. ¿Tú eres? Yo también soy. Vénceme si puedes. Y retó a Dios. Y entonces vino. Ahí fue algo bien interesante, ¿verdad? Que sucedió. Ya me agarré con esto. Entonces lo termino, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué fue lo que sucedió también? Que todavía el Señor le dio la oportunidad para que se arrepintiera de lo que quería hacer, para rectificar y todo, y se resistió. Entonces se determinó su expulsión del cielo. Pero lo interesante antes de eso es para que veamos qué poder de convicción tiene el maligno. No es cualquier cosa. Que a nosotros nos confunda, nos meta dudas, que a nosotros pues nos haga pues dudar incluso hasta del amor de Dios, pues como humanos, con esta naturaleza humana, con voluntad humana caída, pues entonces, bueno, no es la gran cosa quizás, ¿verdad? Pero que haya convencido a estos seres perfectos, espíritus puros, la tercera parte de los ángeles en el cielo. Esto es algo tremendo, miedo. O sea, es algo tremendo. Fue su prueba también para ellos. Fue prueba para ellos, claro, también. Y terminó por convencerlos. Pero fue cuando ahí, precisamente, que tuvo que haber alguien más, porque quizás fue él que ayudó para que los demás no cayeran. Que entonces, cuando le entró un celo grande por Dios y por la gloria de Dios, que entonces se empezó a escuchar un grito en el mismo cielo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y al grito de quién como Dios se determina ahora sí la expulsión del maligno, y es ahora sí que es el arcángel San Miguel. Precisamente Miguel significa eso. ¿Quién como Dios? Y lo recibió el nombre como un nombre propio, mientras que uno fue la humildad que logró rescatar a todos los demás. Fíjense la cosa. Y un arcángel de menor rango. Un arcángel fue el que expulsó y luego al demonio. Pues Dios le da ese poder después de que Dios es como, ahora sí que
San Miguel Arcángel fue como David. Ajá, es lo que ¿verdad? estaba pensando. San Le dio la Miguel- fuerza San Miguel Arcángel fue como David en ese sentido. con la fuerza O sea, de Dios. quizá la jerarquía de los ángeles de menor grado, y digamos de menos poder y todo, pero cuando el momento que entra esa confianza en Dios, ¿verdad? Él es armado también con ese poder divino que entonces se le da para poder expulsar al maligno y a todos aquellos que se habían rebelado. Entonces, pero todo cómo comenzó todo en el cielo, la caída del maligno, es el primer pecado que se comete, pues es en el cielo, ¿verdad? Ujú, O sea, la sí, cosa está increíble. tremenda, ¿no? Aunque como según nos dice la Escritura y según cuando San Pablo fue arrebatado, nos dice que al tercer cielo, ¿verdad? O sea, se ve que hay niveles de cielo. Un nivel en el cielo donde había un nivel donde no podían tener acceso, que era la visión beatífica, ¿verdad? Entonces, pero en ese nivel ahí sí se pudo cometer ese pecado y fue la primera vez, el primer pecado que se comete. Entonces, pues de ahí es donde comienza en sí la caída después de la humanidad, porque es donde ya surge alguien que después va a venir a tentar al primer ser humano. Si no hubiera habido ese pecado de soberbia en un principio, el hombre no hubiera caído. El ser humano no hubiera caído porque no hubiera habido un tentador. Ujú. Si no hubiera habido un tentador, Adán no hubiera sido tentado tampoco y no hubiera caído. Y si no hubiera caído Adán, todos felices, contentos todavía en el paraíso, ¿verdad? Pero no es así. Padre, y retomando el tema de Adán, ¿qué tan importante es para nosotros conocer quién fue Adán? Porque Adán es cabeza de la familia humana. Y cuando Dios en la creación, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo revoloteaba, que era un caos. Luego dijo, hágase la luz. Cuando Dios también crea los seres vivos, vegetales, toda la vegetación, los animales, pero es ante una orden. Él dice, ¿verdad? Fiat, hágase y se hace. Pero en la creación de Adán, no dijo una orden, sino dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Digamos que es una orden que se hace a sí mismo. Entonces, Porque es hagamos, ¿verdad? Ajá. En una es hágase, hágase. Ajá. y sale pues sí el poder de su voluntad para crear todo cuanto existe, pero en este caso es hagamos, y ya está todo el ser divino que de alguna manera se está infundiendo también en Adán, No es por la medio de Trinidad, padre. al darle pues el ser divino, la divina Trinidad. La Trinidad. Entonces que en este caso si hagamos, pues sí, hagamos porque hay más, y ya después Jesús nos lo revelará en el Nuevo Testamento, que en Dios hay más de una persona. En Dios hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí es donde podemos ahora con Jesús, en la revelación que se nos da a través de nuestro Señor, pues ya entendemos de que en Dios hay 3 personas. Y ya por eso entendemos mejor el por qué Dios dice hagamos. Pero bueno, la cosa es de que dentro de este hagamos, pareciera ser ahí también como que es una orden que Dios se da a sí mismo. Y lo forma de barro. Primero hagamos. Ajá. Da la orden, se hace. Y luego es hagamos. Pero y a la vez se hagamos, en un sentido está como que el ser de Dios se infunde en Adán. Ujú. Se infunde en Adán. Le sopla su aliento. Le sopla su aliento de vida, que en este caso, pues sí, le da vida humana, pero a la vez vida divina, voluntad humana y voluntad divina. Ujú. Entonces, la vida humana le servía como una morada a la vida divina. Ujú. Y la voluntad humana servía para poder con su permiso del mismo humano, porque el ser humano tiene que decir que sí. Ujú. Entonces con la voluntad humana iba a servir para darle lugar a la voluntad divina, de tal manera que la voluntad divina obrante en la voluntad humana pudiera hacer todo a lo divino como Dios también. Ujú. ¿Verdad? Entonces, una cosa que ya que mencionas eso, Lupita,
creo que también esto es importante porque hiciste una pregunta y no la hemos contestado, y esa pregunta es: ¿qué tan importante es que conozcamos el origen de Adán? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es estamos? importante eso? Bueno, ¿cómo lo pudiéramos decir? Yo creo que a través de los años, y vemos eso en las diferentes culturas, cada quien se aferra a aquello que lo identifica en su misma cultura, ¿verdad? Por ejemplo, yo para poder entender mejor quién soy yo, por ejemplo, me doy cuenta que yo tengo una historia. Y esa historia también es de que tengo un papá y tengo una mamá. Y tengo mis abuelos, y tengo mis familiares, conocidos. Tengo un ranchito, un pueblito de donde yo vengo también, donde yo crecí, lugar donde yo nací, y así, ¿verdad? Y también conocer incluso la vida de mis padres y todo eso me da identidad. Y lo enriquece. Me da identidad, me enriquece, y incluso una de las cosas que es muy valioso para uno siempre es los principios que sus padres le comunicaron. Entonces, y una de las cosas en las culturas que es muy valioso es la historia, porque uno busca siempre el origen de dónde uno vino, ¿verdad? Entonces, y de ahí que viene también el que se atesora mucho la sabiduría de los antepasados, como en el caso de San Juan Diego, ¿verdad? Que cuando se aparece nuestra Madre Santísima, se le aparece y escucha la voz de la madre que le llama Juanito, Juan Dieguito, y se acerca hacia donde está el origen de la voz, la fuente de la voz. Y cuál es su sorpresa: ve todo transformado como un paraíso, ¿verdad? Como un paraíso sobre la tierra. Y entonces pues él se sorprende y dice: wow, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Será que estoy en el lugar del que nos hablaron nuestros antepasados? O sea, él inmediatamente hace una conexión con sus antepasados, porque en las diferentes culturas el pasado es importante, saber uno de dónde viene es importante, y las palabras de los antepasados, que era la sabiduría de los antepasados, era importante, y porque de esa manera uno podía descubrir cuál es su origen. En un país, por ejemplo, ¿qué es lo que uno regularmente hace referencia? A la constitución, por ejemplo, de un país, porque es su origen, y de ahí vienen los principios, que ahora los están traicionando donde quiera, donde quiera. Las constituciones en los países las están haciendo trizas los que están ahora en el poder. Que es donde se fundan las naciones. Entonces, creando leyes anticristianas también, por ejemplo, este país, siendo un país de origen cristiano, pues ya ahora sí traicionando esas constituciones que defienden la vida, o sea, desde un principio, ¿verdad? Y bueno, pudiéramos mencionar tantas cosas. La educación de los niños, que es lo más horrible. Y sí, también dentro de eso. Bueno, la cosa es de que uno siempre busca su origen. Yo, por ejemplo, como humano, yo quiero saber mi origen. Yo quiero saber de dónde vengo. Sí puedo decir, pues vengo de Dios. Pero ¿cómo fue eso? Porque primero nací de mis padres. Y mis padres nacieron de mis abuelos. Y mis abuelos de mis bisabuelos. Y mis bisabuelos de mis tatarabuelos. Y luego y les vamos a seguir. Tenemos que llegar a un punto, ¿verdad? Donde todo comenzó. Y según la palabra de Dios, el libro del Génesis, que ahora nos lo confirma también el Señor a través de estos escritos que le dio a Luisa, es de que en un principio hubo un primer hombre y una primer mujer, y que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Estamos hablando de una cosa tremenda aquí, porque si este primer hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, entonces, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Porque a veces nos imaginamos que creó un hombre, pero como un hombrecito chiquito. Pues,
a ver, si lo creó a su imagen y semejanza de Dios, y Dios es todopoderoso, Dios es inmenso en su belleza, en su poder, en la armonía, en todas sus cualidades divinas, y si lo crea a imagen y semejanza divina, quiere decir de entonces que Dios ahora sí que infundió en ese primer hombre su ser divino de alguna manera, o sea, como criatura, claro, creado, pero de alguna manera se volcó en él, se dio en él, creando así en esa primer criatura humana, pues alguien que le asemejaba en la perfección, en la santidad, en el poder y en la sabiduría, y así con todo, con todo lo demás. Entonces estamos hablando de una cosa tremenda, ¿eh? Sí, realmente, y más, Padre, el profundizar en quién es Adán, es profundizar en, él es cabeza de la familia humana. La palabra de Dios nos dice, y la iglesia nos ha enseñado que es nuestro Padre. Nuestro Padre. Y de ahí venimos. Ajá. Y ahora a través de esos escritos, Jesús le dice a Luis y le va profundizando quién es Adán. La verdad es hermosísimo saber nuestro origen, como usted dice, de quién venimos, de dónde venimos y con qué fue criado Adán y qué fue lo que perdió. Pero mire, Padre, ahorita continuamos con este apasionante tema. Nos ha llegado una pregunta que tenemos para usted. Ay, creo que a veces me pongo nervioso porque ya no sé ni qué me van a preguntar. Pero bueno, vamos. Pero aquí estamos. Padre, hoy murió Camilo. Ay, Mi pregunta es, Camilito. ¿por qué Dios no escuchó nuestras oraciones si nosotros le pedimos que lo sanara y lo salvara de esta enfermedad? Camilo, bueno, por los que no saben quién es Camilo, ¿verdad? Camilo, era el tecladista del grupo de Trigo de Jesús. Ahora sí que por Camilo, ¿verdad? Como la música también nos llegó al corazón. Claro, las voces de Rita y Marta, ¿verdad? Pero también de Camilo, un hombre de una fe tremenda, muy sencillo. Ahora sí es que uno podía ver en Camilo, ¿verdad? Esas cualidades divinas que puede haber en una persona, porque un hombre de una amabilidad muy grande, de un corazón paz, muy noble, y una paz que siempre reflejaba, ¿verdad? Te la transmitía. Exactamente. Entonces, pues decir, pues fue voluntad de Dios, que a lo mejor eso no queda muy explicado, ¿verdad? Pero miren, no, las oraciones siempre son contestadas, y esas oraciones, si en ese momento no fue para que Camilo se quedara, van a servirle a alguien más también, porque el Señor así lo hace, ¿verdad? Que todas las oraciones nunca se desperdician en ningún momento. Lo que sí es cierto, que se estuvo orando por él mucho, y al final de cuentas pues falleció. Creo que fue por lo del COVID, ¿verdad? Lo del virus, y quizás también parte por la edad, no sé cuánto, se tenía 70 años ya, y quizás también por su sistema inmune, que ya no lo tenía muy fuerte también. Entonces eso parece ser lo que provocó todo esto, y quizás también porque no se le atendió de la manera correcta. ¿Y por qué digo esto? Porque pues ahora se está descubriendo también que esta enfermedad de este virus sobre todo provoca inflamación. Es inflamación de las vías respiratorias, las venas, que a veces causa trombosis, o son coágulos de sangre que se forman. Entonces, que si se les diera ese medicamento, ¿verdad? Entonces, pues creo que eso hubiera ayudado para salvar muchas vidas. Esto se los digo también porque eso lo hicieron los doctores italianos. Hicieron autopsias que se les había dicho que no hicieran, porque como era tan contagioso, y entonces lo que hacían inmediatamente era cremar a todas las personas. Pero llegó el momento donde ellos desobedecieron, dijeron, no, vamos a hacerlo como nosotros pensamos que es mejor. Entonces abrieron 500 cuerpos, hicieron las autopsias y descubrieron esa verdad,
que sobre todo este virus era enfermedad inflamatoria. Estaban llenos de trombosis. Entonces pues murieron de trombosis, los coágulos que ya no ayudaban para que circulara la sangre, las vías respiratorias que se les cerraron, que ya incluso los ventiladores no les ayudaban, pues sí, no les ayudaban en nada, ¿verdad? Y todos morían. Entonces, pues bien, la cosa es de que no se han parecer porque otros doctores lo han estado revelando y que les ha funcionado mucho, y sobre todo pues están con esto de bajar lo que es la inflamación. Pero la cosa está aquí es de que Camilo fallece. Entonces para Dios es muy sencillo, ¿verdad? Para Dios es muy sencillo. El Señor solo basta con decir, a ver, Camilo, levántate. Padre, pero en la palabra de Dios dice que uno no va a vivir ni un minuto más, ni un minuto menos de lo que es su vida. ¿No será que ese sería su minuto de Camilo? Eso es lo que voy, porque la cosa está, simplemente estoy diciendo aquí que Dios puede decir en este momento, Camilo, levántate, te lo ordeno, a ver, levántate. Y muy fácil el Señor lo hace. Yo creo que más bien ya el Señor lo estaba llamando, el Señor lo estaba llamando, y entonces ya lo quería traer hacia sí. Entonces todo ese tiempo que él pasó lo usó para su purificación, para que él ya no pasara ni por el purgatorio, porque esos momentos de sufrimiento, y conociendo a Camilo, él lo abrazó, ese sufrimiento, y por seguro lo ofreció también. Entonces, al abrazar ese sufrimiento, él también adquirió incluso hasta méritos para el cielo, para tener una gloria más grande en el cielo, una felicidad más grande. Entonces el Señor coronó la vida de Camilo por medio de ese sacrificio, sufrimiento, y ayudó para que entonces ni siquiera tuviera que pasar por el purgatorio. Yo así lo puedo ver, digo, conociendo a Camilo. No crean que de cualquier persona digo esto, porque yo sé que muchas veces en los funerales nosotros los curas terminamos canonizando a todo mundo, ¿verdad? Porque para consolar a las personas que han perdido este ser querido, no se preocupen, ya está en el cielo. Eso no es cierto, nosotros no sabemos de eso. O sea, y a veces, aunque hayan vivido unas vidas muy alejadas de Dios, sin cumplir con su voluntad, ¿no? Y ya, no se preocupen, ya está en el cielo. Eso es mentira. Son muy pocos los que van directamente al cielo, y generalmente los que van directamente al cielo fueron los santos, como los santos mismos que conocemos canonizados, o gente que también fue muy santa, pero no llegaron a los altares, porque no, como en el caso de Camilo. Yo pienso que Camilo era más o menos así, y entonces el Señor permitió que eso sucediera para coronar su vida aquí en la tierra, él ofreciéndose al Señor, incluso ofreciendo sus sufrimientos para la salvación de otras personas. Que al final el dolor de aquí, aunque es muy difícil, creo que es mejor que el del purgatorio. Y en ese tiempo es que simple el tiempo se llegó, claro, sí. Y el tiempo se le llegó, ya el Señor dice, es mi voluntad, Camilo, que ya vengas a mí, porque ya te quiero hacer feliz por toda la eternidad. Nosotros tristes por su partida, sí, pero él está en los brazos de la vida, en los brazos del amor, sí, eterno, ¿verdad? Padre. Entonces, y las oraciones, nuevamente, el Señor las utiliza siempre, ¿verdad? Entonces, es más, las oraciones podemos decir que fueron que le ayudaron también para que pueda irse también en paz, así. Pues gracias, Padre. Es interesante esto, ¿verdad? Pero bueno. Pues vamos a leer, el Padre nos va a hacer favor de leer 2 párrafos de los escritos de Luisa, del amor con el que fue creado Adán, y ahí nos vamos a reflejar nosotros con el amor con el que fuimos criados nosotros en Adán, porque él fue el primer hombre, y con ese amor que él lo crió a nosotros también.
habíamos dicho que Dios, al crear a Adán y al crearlo imagen y semejanza suya, y al decir hagamos, se volcó en Adán, ¿verdad? Y a la vez pues lo creó con sus cualidades divinas también, en belleza, en santidad y así. Y en este caso, sobre todo, en el amor, porque lo que nos hace más semejantes a Dios siempre es el amor. Es más, Dios es amor, Dios nos es lo amor. dice San Juan. Y hablando de esto, entonces, en un momento, pues Luisa estaba reflexionando acerca de esto, cómo fue que Dios creó a Adán en un principio. Ella decía, girando en las obras del fiat divino, me he detenido en el paraíso terrenal, en el que se me ha hecho presente la creación del hombre, y pensaba entre mí, ¿cuál pudo ser la primera palabra que dijo Adán cuando fue creado por Dios? Y mi sumo bien, Jesús, haciéndome su breve visita, lleno de bondad, como si él mismo me la quisiera decir, me ha dicho, hija mía, yo también siento el deseo de decirte cuál fue la primera palabra pronunciada por los labios de la primera criatura que creamos. Tú has de saber que apenas Adán sintió la vida, el movimiento, la razón, vio a su Dios ante él y comprendió que él lo había creado. Sentía en sí, en todo su ser, todavía fresca la impresión, el toque de sus manos creadoras, y agradecido, en un ímpetu de amor, pronunció su primera palabra. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de esta vida mía. Pero no fue solo la palabra, sino el respiro, el palpitar, las gotas de su sangre que corrían en sus venas, el movimiento, todo su ser, que todo junto decía como en coro, te amo, te amo, te amo. De manera que la primera lección que aprendió de su Creador, la primera palabra que aprendió a decir, el primer pensamiento que tuvo vida en su mente, el primer latido que formó en su corazón fue, te amo, te amo. Se sintió amado y amó. Podría decir que su te amo nunca terminaba. Fue tan largo que se interrumpió cuando tuvo la desgracia de caer en el pecado. Wow, qué Yo creo que nos deja sin hermoso. palabras, ¿no? Nos deja sin palabras. La primer palabra que pronunció Adán cuando Dios sopla sobre él y le infunde la vida. ¿Cuál es la primera palabra que dice generalmente un bebé cuando empieza a hablar? Mamá. Mamá, o papá también por ahí, O papá, ¿verdad? ajá. Papá, así, ¿verdad? Ajá. Entonces, Los papás es saben como, cuál va a ser. es Sí, como mamá, una papá. palabra que aunque no dice te amo, ¿verdad? Ajá. Pero en ese momento la emoción, el gozo que causa ese bebé Ajá. en el papá, en la mamá. Ay, hacemos fiesta. Ahora, y el niño pequeñito ahí pues no está todavía dotado de esa razón Ajá. que lo hace consciente de que le está diciendo a su papá te amo con ese papá, mamá, ¿verdad? Ujú. Adán fue distinto. Adán desde un principio fue dotado de razón. En el momento mismo que Dios lo crea, él tiene ya su intelecto
obrante en él, está razonando, él está consciente, él ve a Dios, sabe quién es Dios, lo reconoce, sabe que él lo creó. Conocimiento infuso de toda la creación. Tuvo un conocimiento infuso de toda la creación, según nos lo dice también el Señor a través de Luisa. Entonces reconoce qué diferente, como ese niño recién nacido. Ese niño recién nacido que con pleno uso de conciencia y con todo el peso, digámoslo de esta manera, de su voluntad, de su querer, de querer decirlo, de querer agradecerle a Dios, decirle: te amo, Dios mío, Padre mío, autor de esta vida mía. Como el bebé que dice papá, mamá, pero hermoso, sin conciencia. Ahora, si ese papá, mamá, o que bueno, papá, mamá, como lo digan los niños, ya no me acuerdo yo de eso, ¿verdad? Las mamás sí se han de recordar muy bien, que le causa tanta alegría a esa mamá, a ese papá. Ahora, ¿cuál fue la alegría de Dios? Dándole una voluntad divina, o sea, porque al crearlo lo hizo con voluntad humana, pero también con esa voluntad divina. Y esa voluntad divina obrante en su voluntad humana, diciéndole a Dios, es su primer palabra: te amo, Padre Dios mío, Padre mío, autor de esta vida mía. La alegría que pudo haber experimentado Dios, que se lo dijo también con toda la inmensidad de su voluntad. Oiga, es wow. Oiga. Y no solamente eso, a ver, perdón. No digo ahorita, esa puede ser una muy bonita oración para en las mañanas, en cuanto abrimos nuestros ojos, en nuestro corazón, apenas nos despertamos, en tu divina voluntad y con tu mismo amor me uno a Adán. Te amo, Padre mío, Creador mío. Ajá. Ponernos, porque con este don en su voluntad podemos, para Dios su voluntad es un eterno presente. Sí. Entonces podemos, cuánta alegría es el agrado del corazón de Dios, de la Trinidad, de su criatura, con ese amor, con su voluntad y con esa potencia, le regresar a su Creador. Ahora sí que Dios, dándole amor al Dios. Más adelante va uno a ir aprendiendo cómo orar en la divina voluntad, ¿verdad? Porque ahorita lo que queremos... Nos tiene que enseñar. Ahorita lo que queremos también es que pueda uno entender de qué se trata todo esto. Y ya al momento, vamos a tocarlo, el momento de la oración, pero una manera de poder orar así: Señor, me uno a tu voluntad, o entro en tu divino querer. Y en tu divino querer, Señor, quiero poner en ese primer te amo de Adán, mi te amo también en tu misma voluntad, y tomar esos dos te amos y ofrecértelos a ti para darte la gloria, la alabanza, la reparación, para darle alegría a tu corazón, la gloria que tanto tú esperas de cada criatura. Y tantas faltas de amor, Padre, es que precisamente si estamos aquí ahorita profundizando en Adán, es para que podamos penetrar y profundizar que este don de la divina voluntad que Dios quiere darnos, es lo que poseía Adán en el principio, porque siempre nos topamos con esto, y esto es nuevo, y esto de dónde salió. Entonces aquí nos estamos yendo al origen, claro, de lo que perdió Adán, de lo que perdimos nosotros con la caída de Adán, y que ahora el Señor quiere darnos en este tiempo, ¿verdad? Por eso es que estamos profundizando en este tema de Adán. Yo creo que por eso, como es tan grandiosa su creación, fue tan tremenda su caída. Exacto. Y vamos a tocar eso vamos también, a ir tocando todos esos temas. Estaba pensando, Sarita, como Sarita, ella tiene 8 hijos, ¿verdad? Entonces, quisiera que mencionara poquito, ¿verdad? ¿Cuál fue la emoción que ella sintió cuando esos 8 hijos, le dijeron por primera vez, mamá? ¿Cuál fue su experiencia? Que era más para imaginarnos un poquito la experiencia de Dios, ¿verdad? Pero más todavía, que todo el ser de Adán, no solamente su voz,
era su pensamiento, era su movimiento, era su sangre, su corazón. Todo el ser de Adán hacía esa armonía, ese te amo, ¿verdad? Pero a ver. Bueno, yo me recuerdo que cuando oí la primera palabra de mi hija, la mayor, sentí una emoción y yo le volví a decir, ¿qué, mija? Dímelo otra vez, mamá. Y la niña, mamá. Uy, yo me sentía soñada. Me sentía, en ese tiempo estábamos careciendo mucho económicamente, sí, pero nada era como escuchar la vocecita de mi criaturita, y así fue con cada uno de ellos. Al oírlo, y luego entraba el papá, no, ¿qué dice papá? Yo decía, no, dice mamá. Entonces, y así es cuando sale el primer dientito, pero bueno, estamos hablando de mamá, algo que no se puede describir con palabras, padre. Ese sentimiento es algo grandísimo. Es eso, que eso estamos viendo aquí, hablando humanamente, ¿verdad? Porque está acá, en el caso de Adán y Dios, estamos hablando de un lenguaje divino, ¿eh? Uh-huh. Y aquí estamos hablando de un lenguaje humano. Y si ese lenguaje humano llega a causar tanta alegría, ¿verdad? ¿Cómo es ese lenguaje divino? Porque era toda una voluntad divina obrante en Adán, que le decía a Dios, te amo, Dios mío, Padre mío, Creador mío. O sea, entonces, y escuchar esas primeras palabras que Dios también, ¿qué dijiste? ¿Verdad? Repítemelo. Padre. Y no solamente con su voz, era todo su ser, eran sus pensamientos, los latidos de su corazón, era su mirada, era su voz, eran sus pasos, era el circular de su sangre, su movimiento, todo el ser de Adán en armonía, como una sinfonía, ¿verdad? Me imagino lleno de luz. Y que fue con toda la creación, Padre, es que lo hermoso es esto. En toda la creación. Porque le dice Jesús a Luisa que en las estrellas amaba a Adán, hizo el sol para amar a Adán, pero recordemos que no solo a Adán, sino a Sarita, al padre, a Pati, a mí, a ti que estás ahí escuchándonos, cada rayo del sol. Yo leí por ahí que el Señor hubiera de haber hecho un firmamento para cada uno de nosotros, un sol para cada uno de nosotros, pero como vio que si usamos el sol, no le quita nada, puede ser para todos. Cada quien puede decir, el amor de Dios. Puede decir, en el sol, es lo que le decía Jesús a Luisa, amaba a Adán en el sol. O sea, no amaba el sol por sí solo, las estrellas, sino porque fueron creados por amor a Adán. Entonces, cuando Adán decía te amo, lo decía con la potencia de la voluntad divina, y con toda la creación le gritaba ese te amo, Padre mío, Creador mío. Wow. Por eso, como él tuvo que permitir que su hijo muriera para redimirnos de esa grande pérdida. Le hubiera bastado, el Señor se lo dice a Luisa, le hubiera bastado solamente una gota de sangre para redimirnos. Pero no se trataba nada más de nuestra redención, sino de regresar a la criatura al estado original en que fue creado, así como en el cielo, en la tierra. Y por eso mismo el Señor quiso sufrir todo para reparar esa caída, porque la caída de Adán fue tremenda, fue inmensa, ¿verdad? Tenía que ser todo un Dios, incluso la vida de todo un Dios, para poder reparar semejante falta. Oiga, Padre, y ahorita con esto de Adán, que ese te amo de Adán y el te amo de Dios hacia Adán, a veces nosotros estamos muy acostumbrados a sentir, si hago algo por Dios me va a amar, si no, no. En ese hacer. Pero aquí podemos ver que Adán no le dio leyes, no le dio sacramentos, no le dijo quiero que hagas esto y esto. O sea, fue creado para una relación de amor. Solo se ocupaba en amar a Dios. Entonces, es su paraíso. Entonces, esa fue la finalidad primaria, tener una criatura. ¿Para qué Dios nos crió? ¿Para qué? Para tener una criatura con la cual tener una relación de amor. Exactamente. Y a veces nosotros estamos un poquito desvirtuados, que Dios nos va a amar si hago. Y puedo estar sirviendo a Dios, pero no lo estoy amando. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios en su ser divino es
una comunicación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues es este misterio de amor, ¿verdad? Una comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es a eso a lo que Dios ha llamado al ser humano, a participar de ese ser divino, de esa comunicación divina de amor que hay entre las tres divinas personas. O sea, Dios nos está llamando a su ser mismo, a entrar en su ser mismo para poder vivir de amor como Él es amor. Ahora sí, como hijos, no como hijos. Siervos. Exactamente. Si gustan leer del catecismo, en el 375 y el 376 habla de Adán también. Muy bonito. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por su atención. El Padre nos va a dar la bendición y los esperamos la próxima semana para seguir profundizando y nos vamos a sorprender de cuánta bendición nos dio Dios a través de Adán. No se lo pueden perder. Pues muy bien, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, en sus familias, hoy y siempre. Amén. Amén.